Shalom, shalom. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche. Qué directo más importante tenemos hoy con el doctor Francisco Gil White y con el rabino Jonathan, también del canal Anitov. Creo que es importante unir fuerzas y unir opiniones y básicamente porque tenemos que comentar lo que está pasando, no solo en Israel, sino en el resto del mundo. Parece que todo se hubiera desatado de repente, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado para que se desate todo esto? Bueno, pues puede haber sido varios factores. Desgraciadamente sabemos que la terrible noticia del asesinato de Charlie Kirk por parte de un personaje que si queréis lo comentaremos durante el directo. Había indicios que su pareja era transexual y que esto lo llevó a cometer la atrocidad que cometió. Pero bueno, el caso es que hay mucho de lo que hablar. No sabemos si esto va a estallar o ya ha estallado y no sabemos cuál va a ser la solución. Y para eso, pues yo creo que estamos aquí esta noche para compartir opiniones. No obstante, darle las gracias a Liliana Ramírez, muchas gracias por tu colaboración mediante PayPal, y gracias también de verdad a María Inmaculada, muchísimas gracias por tu colaboración mediante Bizum. Bienvenida Magdiel a la familia. Y Roberto, muchísimas gracias también. Hoy hemos llegado a los 100.000 suscriptores, así que estamos pues muy contentos porque todo eso es gracias a vosotros, evidentemente. Aquí uno no estaría si no estuvierais vosotros también. Así que vamos a darle la bienvenida a el doctor Francisco Gil White. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí una noche más. Está silenciado. Muchas gracias por la invitación, Gil. No, gracias a usted por aceptar. El otro día no fue posible porque estaba bastante mal de salud, pero bueno, esperemos que esté mejor ya hoy y agradecerle que esté aquí. Su opinión es muy importante y muy valiosa. De hecho, yo le sigo desde hace mucho tiempo y concordamos en muchísimas cosas, la verdad, en muchas cosas. Y gracias también al rabino Jonathan del canal El Necabe, el canal Anitov. Muchísimas gracias, rabino. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias, Fina, por la invitación. Y es un honor estar enfrente de también otra vez de mi amigo Francisco, el doctor Francisco. Y pues felicidades por los 100.000 suscriptores. Hay que festejarlo en grande. Muchas gracias de verdad. Hoy y bueno, tienes que ir a festejar tú también, nosotros decimos hacer un kiddush, así como festejar una copita por lo menos, ¿no? Vamos a ver, yo le voy a confesar una cosa a usted, rabino, y al doctor Gil White. Como yo me veo a un chupito, entonces aquí sí que el canal se sale de madre porque yo el alcohol lo tolero bastante mal porque no suelo beber, pero en cuanto tome algo, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Gracias, Fabián. Infinitas gracias, de verdad. Bueno, y el tema es el siguiente. Si tuvieran que definir la situación actual tanto en Europa como en Estados Unidos, bueno, con la zona de América, con respecto a la posición que tienen con Israel, ¿cuál sería? Gracias. Mira, Fina, yo creo que para mí la pregunta es demasiado amplia porque Estados Unidos y Europa pues se vuelven categorías que pierden todo sentido para este tipo de análisis. Dentro de Estados Unidos, tendríamos que estar hablando de los distintos movimientos, de las distintas categorías políticas, etcétera. Entonces, pues con respecto a Israel, la posición que nosotros defendemos en Management of Reality es que la élite gobernante de Estados Unidos, como la élite gobernante de Europa, son profundamente antisemitas y están trabajando duro para destruir el Estado de Israel y al pueblo judío. Esto, en nuestra opinión, incluye a Donald Trump. Es decir, Donald Trump se ha pavoneado, no con total consistencia, pero ocasionalmente se ha pavoneado como defensor de Israel. Pero pues la evidencia material no apoya para nada esa representación. Él se ha dedicado a sabotear las victorias de Israel en estas guerras que ha estado luchando Israel
que son para defender a todo Occidente, no nada más al Estado de Israel, del yihadismo. Está aliado con los yihadistas, está aliado con Qatar. Ya vimos el berrinche que acaba de hacer Trump cuando Israel hizo el intento de descabezar a Hamas en Qatar, y de hecho las últimas noticias son que aprovechó que los israelíes le comunicaron que iban a hacer este ataque justo antes del ataque, y entonces él corrió a avisar a los cataríes, y eso parece ser que saboteó la efectividad del ataque, y ha estado, salvó a los iraníes cuando los israelíes estaban ya por destruir a los ayatolás, o sea, no a los iraníes, sino salvó a los ayatolás, y en general sus políticas han continuado las de Biden. Ha exigido que Israel firme ceses al fuego, ha exigido que negocie con estos terroristas inmundos, ha estado enviando armas a Arabia Saudita, forzando a Israel a replegarse en Líbano, armando otra vez al ejército de Líbano, que es una sucursal de Hezbollah, armando a los egipcios, que obviamente se están preparando para atacar a Israel. Hizo un acuerdo con los hutíes para no agredirse, mientras que no metió a Israel al acuerdo. En fin, podemos hacer una larga lista de políticas de Trump que todas van en la dirección de aliarse con el yihadismo, al mismo tiempo que, hablando del otro lado de la boca, afirma que supuestamente está defendiendo y protegiendo a Israel. Mentira. Las políticas de Trump han sido idénticas a las de Biden y a las de otros presidentes gringos, todas anti-israelíes. Y lo mismo, bueno, los gobernantes europeos, esos ni siquiera hacen el esfuerzo de aparentar otra cosa. Esos son antisemitas rabiosos, orgullosos, que cuando Israel hace el esfuerzo de defenderse de estos yihadistas genocidas, lo que hacen estos gobernantes es anunciar que van a premiar a los terroristas, reconociéndoles el presunto Estado palestino, que ellos ni siquiera quieren. Cada vez que se los ofrecen, dicen que no lo quieren, ¿no? Es verdad, es verdad. De hecho, antes de darle la palabra al rabino Jonathan, hay que mostrar esta imagen que sacamos el otro día. Vamos a ver las cosas como son. Ay, se cayó el doctor. Bueno, las cosas como son. Estos son los vínculos que tiene la administración de Donald Trump, los vínculos económicos con Qatar. Y hemos visto cómo su fiscal, Pam Bondi, incluso Tom Barrack, el de Turquía, y Witkoff, tienen vínculos económicos con Qatar. Así que no sería de extrañar que haya ciertas preferencias hacia los cataríes, hacia los saudíes y hacia los Emiratos Árabes. Donald Trump es una persona de negocios que no se le critica en absoluto su gestión en Estados Unidos, pero sí es cierto que, bueno, que con Israel, la verdad, el trato ha sido, desde mi punto de vista, pues un poco deficiente, pero bueno, desde mi punto de vista. Y no digo que sea un mal presidente para Estados Unidos. Rabino. Pues la verdad que estoy sorprendido de los números que pones ahí. Sí sé el tema de el nuevo avión que recibió. ¿De cuántos? ¿400 millones de dólares? ¿Cuánto costó? Por ahí, sí, 400 millones, sí. Sí, del tema de también los 120 billones que tiene ahí el nuevo complejo, ¿no? Que va a hacer ahora también. Sé que que está ahora sí que agarrado por todos lados, subordinado o subyugado, sobornado por lo que es todos los negocios que tiene ahí con Qatar. Entonces, no sé, la pregunta sería, ¿a qué juega Israel? ¿Por qué Benjamín Netanyahu sigue nombrando a Trump como su mejor aliado, y sobre todo ahora que estuvo todo muy lindo hoy, que fueron al Cótel, fueron al Muro de los Lamentos, y estuvieron ahí, y Netanyahu dijo como que esto solamente refleja
el compromiso, la alianza, la amistad inquebrantable de Estados Unidos con el pueblo de Israel. Para mí como que, o sea, yo la verdad que yo no le quería creer al doctor Francisco, que más allá de que es mi amigo y todo, la verdad que pues suena difícil y es lo que le decimos siempre, es que ojalá que se equivoque en todo, pero una tras otra, como que su teoría se va, o sea, su modelo, como él lo llama, va tomando forma como Tetris, ¿no? Como el jueguito ese tic, 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 o sea, se van cayendo todas las piezas y desafortunadamente, pues se está viendo cómo este pseudo aliado lo único que hace es boicotear cada oportunidad que tenemos de llegar hasta a lo que sería el fin de la guerra, ¿no? O sea, por todos lados, y es como cantadito te lo tiene. Entonces la pregunta es también para usted, mi queridísimo amigo. ¿A qué juega Benjamín Netanyahu? ¿No? O sea, bueno, yo quiero aclarar primero que yo también quiero que mis predicciones salgan mal. Yo también preferiría que mi modelo no describiera el mundo, pero pues estamos tratando de hacer ciencia y entonces pues lo que pone a prueba un modelo son las predicciones. Si tu modelo es razonable, entonces debe de tener cierto éxito anticipando el futuro. Eso es lo que se hace en la ciencia. Cualquier experimento está anticipando el futuro. Haces la prueba y en el experimento ves si las cosas sucedieron en el futuro como habías predicho antes del experimento. Cuando no puedes hacer experimentos, es más difícil hacer predicciones muy precisas, pero puedes hacer predicciones de tipo cualitativo, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos hecho con este modelo. Nosotros hemos estado prediciendo desde el principio, desde antes que Trump tomara posesión. De hecho, yo publiqué un artículo diciendo que Trump iba a traicionar a Israel. Exactamente cómo lo iba a traicionar, eso ya se vuelve mucho más difícil de predecir porque son muchas las posibilidades en términos de herramientas y de posibles estrategias y políticas que Trump y su equipo pueden elegir. Pero desde el punto de vista cualitativo, obviamente que Trump ha traicionado a Israel, ¿no? Y su política ha sido muy parecida a la de Biden y a de otros presidentes. Nuestro modelo está basado en un análisis histórico, es decir, nosotros hemos estado investigando el efecto material de las políticas del gobierno de Estados Unidos sobre la seguridad de Israel durante toda la historia de la relación. Y lo que vemos es una consistencia contundente. Lo que pasa es que es muy difícil percibirla para la gente que no investiga esto a fondo, porque los medios y los profes en las universidades todo el tiempo le están diciendo a la gente lo contrario. Y no solamente ellos, los mismos gobernantes le están diciendo a la gente lo contrario, como nos acaba de decir Jonathan. El mismo Bibi Netanyahu afirma en público que Trump supuestamente es su mejor amigo. Y me pregunta Jonathan, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, pues en nuestra opinión, eso quiere decir que Netanyahu es parte del equipo de Trump. O sea, Netanyahu no es el líder de... No entra, porque entonces todo es un teatrito, porque si es de que Netanyahu quiere, es el que dio la orden para hacer el ataque para en Qatar, entonces él tenía una intención y Trump lo boicoteó. O decimos que Trump está boicoteando, o decimos que son aliados y que todo es un teatro, porque no estamos obligados a reducir al modelo a una simple receta primitiva. Nadie está obligado a hacer eso. Podemos tener modelos que son antropológicamente sofisticados, institucionalmente sofisticados. Por ejemplo, podemos reconocer que dentro de las estructuras burocráticas del Estado de Israel hay más de una opinión y que la gente que está en el equipo de Trump y que son traidores confesos, ¿no? O sea, los que saben en su mente que son traidores y que están o asalariados o amenazados o la razón que sea, pero que están trabajando para Trump y por lo tanto para los yihadistas, esa gente, en mi opinión, son una minoría pequeña. Y dentro de las burocracias israelíes, pues la mayoría de la gente no sabe para quién trabaja. Esa
ese es un aforismo muy mexicano. Nadie sabe para quién trabaja. Los mexicanos todos somos teóricos de conspiración, como bien sabe Jonathan, que de ahí es. ¿Por qué? Porque pues en Latinoamérica tiene la virtud de que las conspiraciones son obvias, la corrupción es transparente. Entonces, nadie está engañado sobre la naturaleza de nuestros gobiernos en Latinoamérica. Sabemos perfectamente que estos son una bola de criminales, ¿no? Pero en el mundo más sofisticado del primer mundo, la corrupción se disfraza con mucha experticia, y entonces la gente anda obnubilada con este teatro de la democracia y de la supuesta libertad de expresión, etcétera, que les están diciendo todo el tiempo que existe en el primer mundo, pero es puro cuento. Entonces, el modelo que yo defendería aquí, Jonathan, es el siguiente. Yo creo que lo que pasa es que como los traidores son una minoría pequeña, o sea, los traidores confesos, los que saben que son traidores, esos son muy poquitos. Entonces, dentro de las burocracias israelíes como decíamos, hay mucha gente que no sabe para quién trabaja, que se les da una narrativa, pero que cuando ciertas presiones los preocupan, como si son gente honesta, es decir, como no son traidores confesos, entonces les empieza a preocupar mucho lo que los traidores quieren hacer y se genera una presión interna por hacer algo que sí sea patriótico. Por ejemplo, imagínate, hay gente trabajando en las estructuras militares y en las estructuras de inteligencia que estuvieron preparando espías que se infiltraron aquí, que se infiltraron allá, que estuvieron armando operaciones para darle a Hezbollah, para darle a Hamas, etcétera. Y entonces van con los jefes y les dicen, ya está lista la operación, ¿a qué horas la hacemos? Y dependiendo de cómo está el calor de la política y las presiones externas e internas, se puede volver imposible para los meros jefes, que sí son traidores, decir, no lo vamos a hacer. Porque si dicen no lo vamos a hacer, entonces el resto de la pirámide se da cuenta para quién trabaja. Y eso no lo pueden permitir porque entonces los quitan. Puede haber un golpe interno o se puede producir ¿cómo se dice? Un leak, colapso. No un colapso, se puede producir es decir, que se delate en público, ¿no? Que alguien lo diga y que se vuelva de conocimiento público lo que está pasando y entonces eso cambiaría toda la política y otra vez los traidores se van. Entonces, la primera chamba de esta gente es quedarse en el poder. Por eso, cuando ciertas presiones internas se vuelven demasiado fuertes, entonces tienen que actuar a favor de Israel para que la gente no concluya que son unos traidores y puedan seguir en esa posición. Por eso, de vez en cuando los vemos hacer cosas que parecen razonables, pero ningún modelo de que hay traición exige que el traidor se comporte 100% del tiempo en cada coyuntura como un total traidor. Si lo hicieran, no servirían de nada. Ellos tienen que aparentar que son patriotas y eso implica que en ciertas coyunturas pues se ven forzados a hacer cosas que son efectivamente patriotas, como la operación contra las cabezas de Hezbollah, como ciertas operaciones militares que se hicieron en Líbano o en Gaza, etcétera. Pero cuando tú observas el conjunto de sus políticas, se vuelve muy difícil afirmar que la gente que toma decisiones en Israel es patriótica. O sea, la forma como han conducido la guerra, como obedecen casi siempre las órdenes de los gringos, la práctica esta de liberar un pueblo en Gaza de los terroristas y luego salirse y permitir que los terroristas lo vuelvan a tomar para que lo tengan que volver a liberar una y otra y otra y otra y otra vez, cada vez matando más y más y más soldados israelíes. Esto es verdaderamente increíble cómo han peleado la guerra. Solamente un traidor la pelearía así. Esa guerra en Gaza, Jonathan me va a dar la razón, esa guerra en Gaza la debieron haber ganado en un mes máximo, pero están alimentando todo el tiempo al enemigo, dándole electricidad, agua, comida, ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es que la justificación para hacer todo esto internamente, lo que le dicen a los israelíes es que tenemos que hacer esto porque si no nos van a decir que somos los malos. Y de todas maneras dicen que son los malos. Ningún
ningún ejército, ningún país en la historia de la guerra en este planeta ha hecho tanto por la población del bando enemigo como Israel. Y de todas maneras los acusan de estar cometiendo genocidio y hambruna. Dios mío santo, si de todas maneras te van a acusar de eso, pues hubieras ganado la guerra en un mes, cortándoles el agua, la comida, la luz, absolutamente todo, forzándolos a rendirse en un mes. Y pues que te acusen en un mes, de todas maneras en un mes ya se acabó la guerra. En cambio, han extendido esta guerra durante meses y meses, y ya llevamos años, dándole oportunidad a todo el sistema mediático de construir esta demonización de Israel, que ha aislado al Estado de Israel y convencido a mucha gente en Occidente de que Israel es el malo. Todo eso ha requerido la cooperación de los gobernantes de Israel, y como ha apuntado muchísima gente, y otra vez me va a dar la razón el rabino, el Estado de Israel no hace prácticamente nada para contrarrestar la propaganda en contra de Israel. Nada, no se mueve, no se mueve. El trabajo de contrarrestar las mentiras contra Israel lo tenemos que hacer nosotros, que no tenemos un peso. Entonces, no, yo creo que el conjunto es muy claro. A Israel lo gobierna traidores, pero son poquitos y a veces tienen que responder a las presiones internas de la gente que es honesta, pero ignorante, de la gente que es honesta, pero confundida, de la gente que es honesta, pero que es terca y no quiere reconocer que pudiera estar trabajando para un traidor. Y pues la consecuencia es que de vez en cuando los vemos hacer cosas que parecen razonables, pero el conjunto de sus políticas parece diseñado por los yihadistas. Y no será, y ya le dejo al rabino, no será que a lo mejor, bueno, es mi opinión, que Netanyahu no quiere dejar a ver que pueda haber una mala relación con Estados Unidos, porque eso diplomáticamente y políticamente sería espantoso, que el Medio Oriente viera que Estados Unidos está abandonando a Israel, o por lo menos lo está dejando de lado, por lo menos ya no goza de esa protección, entre comillas, que gozaba antes. Y a lo mejor por no dar a entrever esta situación, Netanyahu o el gabinete de Netanyahu está diciendo, bueno, pues sí, esto ha tenido éxito, sí, estamos avisando, pero sin embargo, no sé qué puede ser, digo yo, no sé, rabino, ¿qué piensa usted? Yo a mí me parece, o sea, más allá de que suena sensato lo que dice Francisco, creo que también puede ser mucho más, digamos, lo que sería el pshat, el sentido simple. Hay miedo, hay mucho miedo de quedarse solo y tiene que lamer las medias, como se dice en México directamente. Y creo que todo viene de un miedo, ¿no? O sea, es un principio emocional y o espiritual. A lo que uno le teme, entonces si actúa por medio del miedo, entonces a eso que le temes se va a convertir mucho más después si no confrontas tus miedos de frente. Aquí tiene miedo Israel desde hace tiempo, desde que empezó el iluminismo. Tenemos un cierto justificado, ¿no? Bueno, o sea, es legítimo, no sé si se justifica, pero es legítimo un miedo, traumas por todo lo que hemos vivido a través del exilio durante casi 2000 años. Viene lo que es la oportunidad de ser como las naciones, este abrazo que nos dio la Revolución Francesa con el conde de Clermont de Tonnerre, que expresó junto estos postulados para integrar con los derechos humanos al pueblo judío, y les dio la oportunidad de ser por primera vez como ciudadanos de primera clase. En ese momento, pues, empieza un cierto movimiento interno del judío de querer agraciar al gentil, por miedo, porque no quieren más este tipo de maltrato y todo esto, que también es el principio de la asimilación, porque eso dio la oportunidad, abrió las puertas a la asimilación. Y dijeron, bueno, preferimos ser como las naciones o en base al miedo, o en base al miedo de ser exterminados, o miedo de ser juzgados, ¿sí? Por querer tener nuestro propio código moral, por decirlo así. Y esto sigue estando en el consciente colectivo del pueblo. Y ahora pues tienes un Estado de Israel gobernado principalmente por ideología secular, ¿sí? Vamos, no quiero decir de
izquierda, porque no lo es, pero sí no es exactamente afín a los valores de la Torá, ¿sí? del judaísmo. Es laico, es un gobierno laico, y tiene todo esta carga emocional de años. Y entonces dice, mira, necesitamos al tío Sam, porque si no, pues no sabemos cómo le vamos a hacer. Entonces le compra quizás el chamuyo, y le compra también armamentos, y le compra cualquier tipo de ideología, bueno, cualquier tipo de acciones, porque esto es evidente. Si es que es verdad que Trump, bueno, sí sabemos que Trump quiso evitarlo, no sabemos si lo evitó, pero es como para que directamente Netanyahu le hable, oye, brother, ¿qué te pasa, bro? O sea, lo mismo hicieron ustedes con Osama Bin Laden en Pakistán, ¿no? Y nadie les acusó, o sea, es lo mismito. Nosotros estamos haciendo lo mismo que ustedes nos enseñaron, de ir a un país y ahí exterminar al que te quiere exterminar a ti. Es el cuidado. Israel no está exterminando a nadie, Jonathan. A nadie. ¿De qué hablas? Teoría, esa era la misión. Exterminar a los seis principales del Hamas, los que quedaban. Con eso. No, pero es que tienes que tener. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra, porque si no, no estamos defendiendo a Israel. Si tú construyes cualquier frase en la que dices Israel extermina, ya perdimos. Eso es lo que está diciendo el enemigo en su propaganda, Jonathan. Esa palabra no la uses para describir a Israel. Israel no está exterminando a nadie. Si no podemos usar las palabras, no podemos marcar el mal donde está, diciendo hay que exterminar a estas personas. O sea, así como se pudo exterminar. Si tú discúlpame, amigo, discúlpame. Era una cacería de Osama Bin Laden con recompensa monetaria, vivo o muerto. Pero Jonathan, permíteme, si tú no entiendes que usar la palabra exterminar en el contexto de Israel es ayudar a la propaganda del enemigo, si no entiendes eso, entonces no puedes defender a Israel. Yo estoy diciendo, le está hablando Netanyahu hipotéticamente a su brother. No Trump. Importa, siempre tienes que tener cuidado cómo hablas, porque estamos perdiendo la batalla de las percepciones, y tiene que ver en parte con las palabras. Se está diciendo todo el tiempo que Israel comete genocidio cuando no es cierto. Entonces, si tú que defiendes a Israel dices que Israel está exterminando, eso el enemigo lo toma, lo corta, lo pone en un video y dicen, mira, los judíos confiesan que están exterminando. Así no se puede hablar. Yo no tengo ningún, o sea, mira, si una persona puede poner en tela de juicio que nosotros queramos utilizar la palabra exterminar para una entidad, para los jefes, o sea, para las mentes que idearon el 7 de octubre. Exterminio no se refiere a los jefes. Exterminio siempre se refiere a una población, y la gente sabe usar la palabra exterminio. Entonces, cuando tú dices exterminio, cuando tú dices que Israel está exterminando... ¿Queremos anular o queremos... ¡Matar! Puedes decir, Israel fue a matar a los líderes. No uses la palabra exterminio. Vamos a decir, entonces vamos a matar a los líderes que fueron todos los culpables de toda esta guerra, de toda la miseria de Gaza mismo, ¿sí? O sea, los principales causantes de todas las muertes, de todos los niños, de toda la sangre que se ha derramado en Gaza, son ellos. Oye, los queríamos matar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué avisarles? ¿Por qué de repente te importa la soberanía de esta nación, ¿sí? Si a ustedes no les importó la de Pakistán con Osama Bin Laden. ¿Por qué no? Por miedo. Por miedo. Bueno, digamos que es eliminar eliminar el mal de raíz, ¿no? También. Sí, eliminar también te gusta, ¿sí? Ok, eliminar. Eliminar, claro, pero es que no podemos usar las palabras. Nunca debemos darle regalos al enemigo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque estamos peleando una guerra de propaganda en la que tenemos una desventaja gigante, porque tenemos a todos los medios en contra. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de siempre... En hebreo, cuando Netanyahu habla en hebreo, dice lejasel et Hamas. Lejasel viene Gisul, que es exterminar. Bueno, sí, pues hay más evidencia de que Netanyahu es un traidor. Queremos exterminar jamás. Problema de ellos, papá. ¿Entendés que estás allí en Argentina? Es así. Te queremos exterminar el mal. ¿Por qué no? Hay un cáncer en el mundo que todos están de acuerdo, los que, sí, digamos.
Saben que jamás es una entidad terrorista. Estás demostrando por qué estamos perdiendo la guerra de propaganda. Si no te interesa, tener cuidado, pues vamos a perder. A mí me importa que la gente no tenga que deje de ser políticamente correcto, porque toda esta farsa no tiene nada que ver con la corrupción política. No tiene nada que ver con la corrupción política. Se tiene que exterminar al Hamas, problema de ellos. O sea, porque lo que se dice y lo que es, ¿no? No estamos diciendo al pueblo palestino, Dios libre. Estamos diciendo al Hitler. Entonces, bueno, está bien. Por eso estamos perdiendo la guerra. Por eso estamos perdiendo la guerra de propaganda. Porque del lado de la defensa de Israel no se toman en serio. Sabes que yo te he dicho justamente esto, quiénes son los de derecha, que no me gustan los términos que utilizan y por lo cual estamos perdiendo la guerra de los medios. Yo entiendo el punto, pero aquí es un punto, digamos, más allá de, es terrible que tengamos que cuidarnos. Ok, entiendo, vamos a cuidarnos, pero es un indicador más de la guerra que está perdida, porque no se puede señalar directamente al mal y llamarlo por su nombre. Sí se puede señalar directamente al mal. ¿De qué hablas? Puedes decir que jamás es el mal, que jamás es el enemigo y que jamás tiene que ser derrotado completamente. Y nunca usaste la palabra exterminar, que es la palabra que el enemigo quiere que tú uses para que entonces corten el video y digan que confesaste que quieres exterminar. Entonces exterminamos esta parte del video y seguimos adelante. No, pero bueno, el caso es que a mí también se me ha escapado alguna vez, Rabino, de eso de es que hay que exterminarlos como ratas a todos. Pero claro, es que ya la impotencia algunas veces y el coraje te lleva a hablar de otra manera, pero eso hasta se puede entender. De todas maneras, Israel sabemos que está rodeado de enemigos y todos han ido como ratitas. A partir de la acción de Israel en Qatar, han ido como ratitas a condenar a Israel. Uno de ellos era Egipto, ¿no? Y Egipto dice que ahora va a romper o va a minimizar sus colaboraciones de seguridad, que ya eran pocas, con Israel. Egipto es un arma de doble filo, va a acabar traicionando a Israel. ¿Qué es lo que va a pasar con ese país que... Bueno, que hay que tener bastante cuidado con él, pero ¿qué consideran ustedes que va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con Egipto? Porque Egipto ha dicho que Israel que no se meta en el Cairo a eliminar a los líderes de Hamas, porque eso se lo tienen prohibido. Lo advirtió fuertemente. Y también están haciendo una liga árabe nueva, como la OTAN, también quieren hacer una nueva liga árabe. Así es. Y Egipto, pues es el que creo que es el que más armamento tiene de todo el mundo, no sé, Francisco. De África. ¿De África? Pues el que más armas compra a nivel internacional, o sea, a nivel global, el que más armas gringas compra es Arabia Saudita, a nivel global, incluyendo todos los países del mundo. El que más armas gringas compra es Arabia Saudita. Ahora, Egipto sí compra muchísimo. Y lo compra con dinero que le regalan los gringos. Entonces, los gringos cada año le dan a Egipto, ya no me acuerdo, son más de $2,000 millones en armamento a Egipto. No recuerdo la cifra exacta. No sé si tú la tengas, Fina, pero... Aproximadamente, sí. Sí, y todo eso 100% se lo gastan en armamentos. Y es muchísimo dinero anual. Ahora, por supuesto, no saben pelear. Eso también es cierto. Los egipcios no tienen la menor idea cómo pelear. Pero sí tienen mucho armamento. Y han estado haciendo ejercicios militares en el Sinaí, obviamente para preparar una invasión de Israel. En mi opinión, Israel debería de crear una zanja en el Sinaí con bombas nucleares, ¿no? Abrir una zanja gigantesca que no la puedan cruzar los egipcios y dejarse de problemas. Después de todo eso es un desierto. Pero sí, estamos en un problema muy grande, sobre todo esta alianza que están haciendo en contra de Israel. Bueno, esta alianza ya existía. A ver, en 1948 todo el mundo musulmán atacó a Israel. También hubo alianzas para atacar a Israel en 67, en 73. O sea, no es que, o sea, esta alianza siempre ha existido. Todos estos países siempre han estado en contra de Israel, siempre han estado salivando
por el momento en el que van todos juntos a destruir Israel. Esto simplemente es una formalización, si tú quieres, de algo que ya sabíamos que existía. El problema que tenemos es que esta guerra se ha tardado mucho y al tardarse mucho le ha dado oportunidades infinitas a los enemigos de Israel de destruir el prestigio de Israel y de preparar el siguiente ataque. Entonces, no, a mí me gustaría comentar una cosa que decía Yehonatán hace un segundo. Yo creo que tiene mucha razón Yehonatán cuando describe la psicología que dice, bueno, no me quiero quedar solo, no quiero perder a mi amigo, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo haría la siguiente anotación. Yo creo que la descripción de esa psicología es adecuada para el grueso de la población israelí. O sea, cuando estás hablando de los israelíes de a pie, esa descripción que hace mi amigo Yehonatán es totalmente correcta. Y con eso los manipulan. Con eso manipulan a los israelíes. Pero no corresponde, en mi opinión, a la psicología de los gobernantes que están traicionando a Israel. No, ellos no son ningunos tontos. A ver, cualquier modelo que requiere que la gente que nos gobierna entienda menos que nosotros es un modelo equivocado. Esa gente tiene muchísima mejor información, la procesan mucho más rápido, tienen burocracias enteras recolectando información y procesándola y analizándola y subiéndola a la punta de la pirámide. Entonces, obviamente que la gente que nos gobierna entiende mucho mejor que nosotros cómo funciona el mundo. La gente que está traicionando a Israel no está confundida sobre Trump, por favor. No es posible que estén confundidos. Si tienen mucha mejor información que yo, el modelo de ellos es muy superior al mío. Ellos saben exactamente qué está pasando. Yo no tengo nada que enseñarles a ellos. Es imposible que tú estés en la cúpula israelí y que estés observando todo lo que pasa y no entiendas que Trump está tratando de destruir Israel. Eso es imposible, imposible. Entonces, ellos no están confundidos, ni tienen wishful thinking, ni están asustados de perder a su único aliado, bla, 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 porque ya saben que no es su aliado. Ya saben. A ver, los gringos son los que, para empezar, los gringos son los que organizaron el Tratado de Oslo. Y el Tratado de Oslo es el que metió a los terroristas a Israel. Y ese es el origen de todos los problemas que hemos tenido. Y desde entonces, los gringos lo único que han hecho es proteger a los terroristas palestinos. Los armaron, les dieron, la CIA le dio entrenamiento a la autoridad palestina, le dio armamento. Es imposible estar en la cúpula israelí tomando estas decisiones de Estado, viendo lo que hace el gobierno de Estados Unidos en todos lados y no entender de qué lado están. Eso es imposible. ¿Qué piensa usted, rabino de Egipto? ¿Va a haber guerra con Egipto? Yo soy así de clara. ¿Va a haber guerra? El rabino de Egipto, creo que sí. A ver, yo creo que sobre lo que es Egipto, para mí es el gran vencedor de todo esto, porque parece ser que se puso una capa que se desapareció de todo el mundo y nadie lo mira, ¿no? No sé por qué nadie dice, Egipto tiene la llave para que todo esto acabe. En el momento en que abra las puertas el corredor de Filadelfia, se acaba la guerra, se acaban las muertes palestinas y nadie ni lo menciona, es como un tema tabú, es como, no se habla de eso. ¿Por qué no se habla de eso? Si son los grandes, si se supone que son con los que tenemos una paz firmada, o sea, realmente son nuestros aliados, viajamos, así, es un país como México irse a Cuernavaca, ¿sí? Que es un destino de veraneo, o Acapulco. En Israel es irse a Egipto, a Dahab, al Sinai. Tenemos paz así real. ¿Por qué nadie dice nada sobre qué? ¿Por qué dices que es una paz real, Yehonatán? No, digo, entre comillas, como el programa, ¿no? Entre comillas, o sea, ¿por qué nadie le dice, por qué es de que Israel mismo no hace este tipo de negociaciones y trata de hablar directamente y dialoga, exige en la ONU? No sé, que se hable más de donde realmente están las soluciones para que la gente deje de morir. Tampoco los que recriminan a Israel se les ocurre
realmente pensar en el bien para los palestinos, que es como lo que sucede con Ucrania, que todos recibimos refugiados de Ucrania. En Israel se refugiaron, creo que como 5,000 personas, 5,000 ucranianos llegaron aquí a Israel, refugiados, que es un montón para el índice poblacional que tenemos. En todos lados hay millones. Entonces, ¿por qué nadie recibe a Palestina? ¿Por qué es que se juega sucio desde arriba? Es lo que yo, la verdad, de management of reality, ¿sí? Yo no sé por qué es de que todo mundo allá arriba en la ONU juega a hablar tipo bla, 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 y el otro le contesta bla, 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 y nadie habla de nada, lo que realmente importa, no se propone ningún tipo de solución viable, y bueno, parece que es como un reality show todas las semanas, ¿no? La semana pasada aquí en Israel yo terminé con el corazón roto, o sea, acá fue un desastre. El lunes murieron 6 personas en un atentado terrorista espantoso que yo conocía, personas que murieron ahí directamente. Un autobús que es súper concurrido, que yo mismo lo hubiese podido haber tomado en la época que me movía en autobús, o mi esposa, cualquier persona. Y es una desgracia que no se habló absolutamente nada. Después, ese mismo día, mueren 4 soldados. Después pasa lo de lo de Charlie, pasa lo de nos enteramos que este ataque ahí a Qatar también fue fallido. Y luego, bueno, también si quieren sumar también lo que pasó en Polonia, o lo que también pasó en Estados Unidos con esta chica que fue acuchillada ahí, Dios libre, fue como Charlie, fue como una semana donde el terror estaba... Y realmente yo me sentí antes en Shabbat, así estaba haciendo la reflexión, todo esto, ¿cuánto dolor? ¿Cuánto estamos ya acostumbrados a recibir dentro de nosotros? Que es lo que antes era una media noticia de lo que sucedió y hubiera sido suficiente para dejar a toda la nación conmocionada hace 2 años y medio, o hace 2 años. Ahora ya estamos como normalizando el dolor, pero no. Las imágenes incluso, yo no sé si ustedes tienen respuesta. ¿Cómo se vio el asesinato de Charlie? Que tuvimos la oportunidad o la desgracia de poder ver el video en vivo y que no se censuró. ¿Quién decide qué video se censura y qué no? ¿Por qué nos quieren hacer? ¿Por qué nos quieren meter esa imagen? Ya la tengo para siempre metida en mi alma. Ver cómo se desangra una persona es algo espantoso y ahí estamos todos pegados. Parece ser que el video que es de cerca, donde ves que echa la cabeza para atrás después del disparo y le brota con sangre como fuente, eso parece ser que fue inteligencia artificial. No puede ser si era inmediato, ¿no? O sea, hay 2 que se ve exactamente igual. Igual, si es inteligencia artificial, más a mi favor. ¿Por qué hacer ese daño a la población? O sea, ¿por qué meternos esa imagen que realmente te llena de desesperanza, de mal? Por eso es de que yo digo, ¿saben qué? A veces quizás lo mejor sea restregarse un poquito para atrás, o sea, hacerse hacia atrás y empezar a mirar hacia uno mismo, cómo puede tomar todo lo que está pasando y dimensionarlo en el mundo interior. Porque lo que nos están queriendo hacer los medios es como llevarnos a un reality show todas las semanas con un titular que abarca toda la semana para que estemos masticando todo esto todo el tiempo para o sea, estamos haciendo una psicosis colectiva. Pero, por ejemplo, esto ha desencadenado manifestaciones, vigilias también, por supuesto, ha desencadenado algo en la sociedad que es como si hubiera hecho un clic y lo que antes era considerado como es que hay que dialogar porque somos pacíficos, la gente ya, el tema del diálogo está diciendo, bueno, pero si no ha funcionado el diálogo, tendrá que funcionar otra cosa, ¿no? Y algo está pasando en Europa, también en Estados Unidos, en Hispanoamérica, de momento todavía no sé, pero algo está pasando que parece que ha hecho despertar a esa parte de la sociedad y están alertando incluso analistas que se nos viene un conflicto civil en Europa y tenemos la parte de los nacionalistas, que no es ninguna palabra mala, no es una palabra negativa, que están junto con sus banderas, la de Israel, lo hemos visto en manifestaciones, y luego está toda la cochambre porquería, ¿vale? Que es la pro-Palestina, pro-Hamas, los nazis, todo están del mismo lado. ¿Va a pasar algo en Europa después de todo esto? Sobre todo en Europa, que es la zona más complicada. Sí, se vienen guerras civiles en todo Occidente.
son inevitables, pero no tienen nada que ver con el asesinato de Charlie Kirk. Al contrario, si algo puede todavía evitar estas guerras civiles y convertir mi predicción en falsa, es el asesinato de Charlie Kirk, porque lo que estamos viendo es muy interesante. ¿Te fijas? Cuando murió George Floyd, las izquierdas en todo Occidente, bueno, especialmente en Estados Unidos, produjeron un pandemonio. Tomaron un montón de ciudades, las destruyeron, las quemaron, produjeron todo tipo de enfrentamientos violentos, que además estuvieron ardiendo durante un año, y en algunos lugares tomaron barrios enteros y no se salieron, estuvieron ahí creo que 2 años, no sé cuánto tiempo. Ahora que mataron a Charlie Kirk, y además es muy interesante esto, porque la muerte de George Floyd fue declarada inmediatamente, sin ninguna investigación, fue declarado un homicidio racista. A la fecha no hay ninguna evidencia de que el policía actuara. En primer lugar, no está claro que hiciera algo indebido. Las últimas investigaciones sobre ese caso sugieren que, de hecho, todo lo que hizo era de acuerdo a las reglas de cómo tiene que actuar la policía, un policía en ese tipo de situaciones, y parece ser que George Floyd murió porque estaba intoxicado de drogas, no porque el policía hiciera algo indebido. Y no hay ninguna evidencia de que el señor estuviera actuando por motivos racistas, cero. Y sin embargo, inmediatamente el público sentenció que este era un homicidio racista, el público de izquierda sentenció que era un homicidio racista y se pusieron a destruir ciudades. Ahora mataron a Charlie Kirk y no hay ninguna duda que el asesinato de Charlie Kirk fuera político, ninguna. Y Charlie Kirk a lo que se dedicaba era a producir diálogo pacífico, no era un drogadicto que estaba cometiendo crímenes, como es el caso de George Floyd. Era un padre, un esposo, un cristiano comprometido con su religión, comprometido con el mensaje de Jesús, de hablar con sus enemigos, de dialogar con ellos, tratar de razonar con ellos, y lo matan, y lo que vemos es que la gente que sigue a Charlie Kirk, la gente que está del otro lado, la gente que está comprometida con la herencia de valores de la tradición judeo-cristiana en Occidente, que es la que produjo la democracia moderna, la Ilustración y la democracia moderna, toda esta gente no está reaccionando con violencia. Se están haciendo vigilias en todo Occidente e inclusive fuera de Occidente. Hay una vigilia grande en Corea del Sur. Y esta gente toda está manifestándose pacíficamente. Y ahí se está viendo la diferencia. Y sin embargo, los medios, que obviamente están controlados por el enemigo, están queriendo representar a toda esta gente como fascistas de extrema derecha. Oye, perdón, los fascistas de extrema derecha son los que matan a este individuo porque quería tener un diálogo. Esos son los fascistas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que la gente que está de nuestro lado está dando una demostración verdaderamente loable, admirable, de los mejores valores de Occidente, y existe la oportunidad en esta coyuntura de que, ahí está la manifestación en Corea, existe la oportunidad de que nuestros contrincantes sean ilustrados, como sucedió, por ejemplo, con el movimiento de Martin Luther King. Antes de Martin Luther King sí había mucho racista en Estados Unidos, ahora ya no. ¿Por qué? Porque Martin Luther King los transformó. ¿Y cómo los transformó? Los transformó respondiendo a la violencia racista con no violencia gandhiana, con compasión, con diálogo. Así fue como Martin Luther King transformó Estados Unidos, y estamos en una nueva coyuntura en la que eso se vuelve nuevamente posible. No creo que el asesino de Charlie Kirk pudiera anticipar todo esto, pero este ha sido el efecto. El asesinato de Charlie Kirk ha generado la oportunidad para que los que estamos de este lado le demostremos a todo el mundo quiénes son los buenos. Pero entonces usted, bueno, y también al rabino,
¿Creen que con diálogo todavía se puede hacer algo o hay que pasar a otra parte un poquito más contundente? Vamos a decirlo así. Yo tengo una pregunta antes de esa pregunta que es muy buena. Yo tengo una pregunta a los dos. O sea, yo como un judío y sobre todo ortodoxo, pues ya estamos como que hasta las manos, como se dice en Argentina. Así, es nuestra condición y tenemos que estar como que programados para todo lo que viene y listo. Ok, pero ustedes dos, queridos activistas en pro de Israel y en pro de los valores del Occidente, ¿no les dio un poquito de miedito después de que vieron lo que pasó con Charlie Kirk? O sea, como que ahora, mira, ahora no solamente son amenazas en Twitter o comentarios muy agresivos, ahora esto puede incentivar a otras personas a decir, mira, así se callan a las personas que están en contra de los valores de izquierda. Mátenlos, porque ellos no tienen miedo de nada. Entonces ahora, no sé, salir a la calle, y ustedes ya están en todos lados, en YouTube, en todos lados. Su cara ya es conocida. Como dijo Joseph Mossad. Y la tuya, amigo. Pero yo, por eso digo, yo ya estoy, yo no tengo nada que hacer, ya es así, ¿ok? Ustedes que están decidiendo activamente activar, como Joseph Mossad, que también, él dice, yo sé que me persiguen por todos lados y me quieren matar, o sea, porque es el hijo de un ex líder de Hamas. O sea, tiene que tener mucha seguridad, pero ustedes no tienen mucha seguridad, ¿no? No me imagino que andan con patobicas, con guardaespaldas en la calle, ¿no? Doctor. La verdad que yo dije, por eso es terrorismo. O sea, ok, es un ataque político, es un asesinato político, pero es terrorismo porque seguramente les dio miedo a la gente que está. Yo tengo 20 años haciendo esto, más de 20 años haciendo esto, pero nunca he pasado algo así, papá. Y desde que lo empecé a hacer, esta ha sido una preocupación. Pero lo que yo entiendo que va a pasar en Occidente, lo que yo vengo prediciendo desde hace 20 años, es el colapso de Occidente. Y en el colapso de Occidente todos vamos a ser esclavos. ¿Estamos ya en ese colapso? Sí, claro, nos venimos colapsando desde hace años. Mi libro por eso se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Lo publiqué en 2013 y la razón de que yo me volviera viral es que yo predije el 7 de octubre. En la introducción de ese libro yo dije, viene otro holocausto y va a suceder en Israel. Todo el mundo me tildaba de loco, pero después del 7 de octubre dijeron, caray, pues quizás no estuviera tan loco Francisco. Y los que quieran leer ese libro y ver cómo lo predije, pueden ir a franciscogilwhite.com y ahí van a poder comprar el libro. Pero no, yo creo que lo que viene es tan terrible, si no lo detenemos, que igual nos va a costar nuestras vidas, nos va a costar nuestras libertades. Entonces, pues yo prefiero morir peleando. Si de todas maneras me van a esclavizar, prefiero morir peleando. Entonces, esa sería mi respuesta. Y claro que hay un riesgo, pero no es tanto un riesgo cuando de todas maneras te van a hacer pomada. Como dice Jehonatán, esto es así. Bueno, pues yo digo lo mismo, esto es así. Yo también estoy parado en Occidente. Todo Occidente va a desaparecer, a todos nos van a convertir en esclavos o nos van a matar, porque nuestros gobernantes están dirigiendo y financiando el yihadismo. Enrique Pressburger, que es parte de Management of Reality, acaba de publicar un libro que se llama El negocio del terrorismo, en donde documenta que por muchísimo el financiamiento para el yihadismo viene de Occidente, no de los países árabes musulmanes, pero por muchísimo. La fracción que contribuyen los países árabes musulmanes al yihadismo, al financiamiento del yihadismo internacional, es muy chiquita comparado con lo que están contribuyendo Estados Unidos, Europa, la ONU, etcétera. Entonces, esto viene a 1000 por hora y nos va a destruir por completo, a menos que en esta coyuntura, y ahorita sí se está generando la oportunidad, o sea, irónicamente la muerte de Charlie Kirk está generando la oportunidad
para que haya un gran despertar en Occidente y tomemos otra vez nuestros gobiernos, porque nuestros gobiernos son del enemigo. Nuestros gobiernos son del yihadismo, aunque no se hayan pronunciado públicamente como tales. Son gobiernos yihadistas, los gobiernos de Occidente. Entonces, lo primero que tenemos que, obviamente que tenemos un problema con los yihadistas en las calles de Occidente, obviamente, pero contra ellos no vamos a ganar si tenemos que pelear contra ellos y contra nuestros gobiernos al mismo tiempo. Entonces, el orden de lo que tenemos que hacer es primero echar para afuera a nuestros gobernantes, reemplazarlos con gente que sí quiere defender a Occidente, y eso es posible que se pueda hacer democráticamente. Yo creo que sí se puede, hay que generar los partidos y los líderes, etcétera. Algunos líderes ya existen. Por ejemplo, los británicos podrían votar por Tommy Robinson, por ejemplo, y en ese momento todo cambia, ¿no? Pero sí es cierto, y sobre esto hemos estado publicando en nuestra página de Substack. Lo que nosotros estamos prediciendo es que es muy probable que no se pueda evitar ya guerras civiles en Occidente porque los musulmanes las quieren. O sea, ni siquiera depende de nosotros. Los musulmanes yihadistas en todo Occidente quieren estas guerras civiles, nos quieren partir la madre. Entonces, es un poco como lo que le pasa a Israel. Israel, ¿por qué no puede evitar guerras en sus fronteras? Porque los musulmanes las quieren. Y lo mismo va a suceder en Occidente. Entonces, el orden de lo que tenemos que hacer es primero recuperar nuestros gobiernos, porque no podemos luchar contra la yihad si nuestros gobiernos son yihadistas, y luego, una vez que hayamos recuperado nuestros gobiernos, ahora sí, defendernos del Islam. Dime algo, yo creo, o sea, para mí, más allá de lo que sean las teorías de lo que pasó con el ataque a Doha y en Qatar, el hecho de que Israel se haya atrevido a atacar Qatar, valga la redundancia, yo creo que es un tema que es un golpe muy fuerte a la impunidad, ¿no? O sea, es algo como que deja en claro que, mira, no es intocable, o sea, hay una hipocresía muy así, muy tipo, ¿cómo se llama? Descarada en el mundo, de que todo el mundo sabe que los que financian de una manera casi abierta es Qatar al terrorismo, y de pronto tienes lo que es que es ese es el aliado, el que está ahí de intermediario para negociar la paz. O sea, ¿cómo puede ser que alguien que los financia, que es sabido que lo hacen, también sea el mediador? Y que sea el que ahí están durmiendo los mismos jefes del Hamas. Entonces, hay algo extraño, no sé, para mí, dentro de mi inocencia, digo literalmente de inocente, porque no sé hasta dónde llega lo ofensivo que es Qatar, pero si es que esto es así, entonces pongamos las cosas sobre la mesa. Qatar tiene que ser atacado, por lo menos cuando se meta con cosas que tienen que ver con Israel directamente. El hecho de que se haya atacado ahí puntualmente en Qatar a los líderes del Hamas, creo que Israel dijo, no me importa quedar mal entre la opinión pública, incluso perder este pseudo aliado, no sé cómo se llamaría, de Qatar, pero el tema es, no voy a dejar que esta injusticia siga sucediendo, y yo voy a donde estén las personas que quieran matar israelíes o judíos, a donde vayan, nosotros vamos a, por lo menos, intentar eliminar, ¿sí? Que creo que eso es un buen... fracasó, la misión fracasó, pero el mensaje quedó muy claro, y creo que de ahí viene toda esta furia, entre comillas, de todos los hipócritas por todos lados del mundo, ¿no? Que se dieron cuenta que este niño rebelde de Israel, que es el único que está defendiendo lo que se tiene que defender, pues está desatado y tiene confianza, está jugando contra Brasil en el Mundial, pero se engrandeció, ¿no? Está confiado, y pues les da indignación. Eso es lo que yo creo. Hay gente, analistas que opinan que todo parte de Qatar y de Irán. Y yo considero que eso es un error. Porque, como decía el doctor Gil White, el verdadero financiamiento viene por parte de Occidente. Luego, entonces, Occidente es el primer interesado, los políticos me refiero, ya la gente no,
es el primer interesado en que desaparezca el Estado de Israel. Pero esto es algo más que ver desaparecer un Estado. El Estado de Israel representa mucho más que una democracia en Oriente Medio. Para todos nosotros, sobre todo para los creyentes, Israel representa algo más y es una luz en toda esa oscuridad, ¿no? Es de donde parte toda nuestra religión, moral, cultura, y cuando los políticos quieren borrar tu cultura, quieren borrar tus recuerdos, por algo es porque quieren reprogramarte para algo, incluso algo muy malo, algo muy malo. Entonces, bueno, hemos visto cómo todo se ha expandido a Occidente y, sin embargo, todo empezó en Occidente. El culpable del 7 de octubre básicamente es Occidente, porque Occidente tenía también inteligencia como para saber lo que estaba pasando. Así que nos han manchado a todos las manos de sangre. Las ONGs, los gobiernos han destinado dinero a organizaciones que ellos sabían que eran o que tenían vínculos con el terrorismo. Y eso los políticos lo saben, tanto de derechas como de izquierdas, y no se plantean estas cuestiones en los parlamentos. Por lo tanto, hasta que yo no vea que los políticos conservadores plantean esas cuestiones como lo hemos hecho nosotros en el canal. Una simple youtuber ha sacado todas las relaciones de las ONGs españolas con Hamás y partidos políticos con Hamás. Si una youtuber lo puede hacer, un político también lo puede hacer. Entonces, bueno, pero eso también, eso, o sea, no sé, la verdad es que yo no entiendo tanto de geopolítica a nivel profesional, ni mucho menos, pero el punto es grave. Si decimos que Israel, diga que la culpa tiene Occidente, quizás sea por su idolatría al dinero, ¿no? Porque creo que el que le vende, o sea, según todos los negocios, la página que mostraste también y todo lo que sabemos, todo lo que Qatar subsidia, el poder que tiene Qatar sobre los medios de comunicación y los tentáculos hasta donde llegan, son en Occidente. Occidente es el principal beneficiario, comprador, cliente de todo lo que sería tanto Qatar como Emiratos o lo que ustedes quieran. Entonces, el interés a final de cuentas es la lana, es el dinero. Entonces, es verdad que Occidente es el que está siendo quizás el mayor enemigo, pero también podríamos meter dentro de la teoría conspirativa de nuestro querido Francisco, podríamos meter también un poquito también la idolatría al dinero, ¿no? O sea, que ok, les interesa, más allá del interés de todo lo que sería el control, ¿sí? Hay mucha lana involucrada en todo, o sea, hay muchos intereses de por medio que tiene agarrado a todas las personas que están en el poder, que por lo general son gente, desafortunadamente son psicópatas o sociópatas o gente demasiado ambiciosa, llegan ahí, se encuentran al tesoros perdidos de Alibaba, ¿sí? Se lo encuentran a él y dicen, mira, yo tengo muchos dineros muy rápidos. Y entonces ahí directamente se encandilan con todo este poder nuevo. ¿Cómo funcionaría entonces el interés económico con Qatar? A ver, construye el modelo, no se vale hablar en abstracción. Arma el modelo. No, el modelo de que yo sé que Qatar tiene mucho poder en muchos lados, sobre todo en la media internacional, desde... Qatar, ¿por qué tiene poder? Lo vi en Social Politics. ¿Cómo? ¿Pero por qué tiene poder Qatar? ¿Cuál es la fuente de su poder? De todos los recursos naturales que tiene, desde el petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Tiene gas natural. ¿Y qué? ¿Cuál es la fuente de su poder? Solamente dinero, todo lo que puede, todo lo ¿Qué pasaría? Hazte esta pregunta. ¿Qué pasaría si el gobierno de Estados Unidos retira la base Al-Udeid de Qatar y la pone en otro lado? ¿Qué pasaría? Al siguiente día. Si lo haría en ese momento, pues quizás se arme directamente. No sé, podría decir muchas, se me ocurre. Yo te digo, al siguiente día de que Estados Unidos retire su base militar de Qatar, Arabia Saudita conquista Qatar. Pues, Qatar tiene poder nada más porque Estados Unidos lo protege. Entonces, el poder no es de Qatar, es de los jefes gringos. ¿Por qué lo protege Estados Unidos? Porque los jefes gringos quieren destruir a Israel. Por eso protegen a Arabia Saudita, a Qatar, a Egipto, a Hamás, a Hezbollah. Toda la política es la misma. Por eso metieron a los terroristas a Israel con el proceso de Oslo,
por eso los han protegido desde siempre, por eso les dieron entrenamiento militar, compartieron inteligencia. A ver, cuando OLP Fatah estaba entrenando a las guerrillas de Ayatollah Khomeini en Líbano en los 70s, permíteme terminar, cuando OLP Fatah estaba entrenando a las guerrillas de Khomeini en Líbano en los 70s, OLP Fatah estaba proveyendo de seguridad a los diplomáticos gringos en Beirut. Así con la OLP Fatah, la CIA y OLP Fatah son así, son hermanos. Entonces, la revolución islámica en Irán también corrió por cuenta de los gringos. Carter es el que quitó al Shah y puso al Ayatollah Khomeini. Y luego, ¿qué hizo Reagan, el siguiente presidente? Inmediatamente empezó a enviar miles de millones de dólares en armamento. ¿A quién? Al Ayatollah Khomeini. Se llama el escándalo Irán-Contra. ¿Qué sucedió con la invasión de Irak? Que le dieron Irak a Irán. Y después de darle Irak a Irán, los gringos han estado fingiendo que Irak es un estado independiente y han estado armando a Irak. Todas esas armas son para Irán. Entonces, todo el cuadro es lo mismo. ¿Qué tiene que ver el dinero? Esta gente ya tiene todo el dinero del mundo. La meta es política. Se quiere destruir al pueblo judío porque el pueblo judío es el que nos enseñó a luchar contra la esclavitud. El pueblo judío desciende de una revuelta de esclavos. Es increíble que la gente no le pueda caer esta ficha. El pueblo judío es el que inventó la libertad, los valores, la ética. La lucha por la libertad, la lucha contra la opresión, y esta gente que domina el mundo lo que quiere es convertirnos a todos en esclavos, y desde hace 2500 años, todas las élites gobernantes que quieren esclavizar al mundo entero, organizan primero siempre matanzas de judíos. Es el mismo patrón, y lo tenemos explicado en Management of Reality, en una serie que se llama Semitismo versus Antisemitismo. Este es un patrón histórico que es todavía más antiguo que el judaísmo, porque empieza con la civilización semitista que produjo al judaísmo, y desde antes estaba aboliendo la esclavitud, y por lo tanto desde antes había enormes esfuerzos de los fascistas de la antigüedad por destruir el semitismo. Estamos atrapados en la lucha de siempre, y no tiene nada que ver con el dinero. El dinero es una herramienta, no es el fin. Yo también lo interpreto así. Creo que, como decíamos antes, Israel es ese faro que orienta la moral, orienta la ética, orienta la libertad. O sea, es lo que de donde hemos bebido todos. O sea, ahí lo tenemos, la Biblia, aquí está las escrituras, la Biblia, bueno. Esto es ideológico, es político. El dinero es una herramienta. Lo que ellos quieren es control, son totalitarios, son opresivos, quieren esclavos. Por favor, el dinero ya tiene, la gente que nos gobierna ya tiene todo el dinero, ya tiene todo el dinero. Para mí quizás me cuesta un poquito de trabajo verlo así, porque yo estoy, o sea, digamos como judío me cuesta trabajo aceptar que todo el movimiento sea para destruirnos. No creo que llegue a tanto. Bueno, es que ya se te olvidó la Segunda Guerra Mundial. Ya se te olvidó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una conspiración de todas las clases gobernantes de Occidente para asesinar al pueblo judío. Y después de eso, ¿te sorprende que quieran exterminar al pueblo judío? Después de que te lo hicieron apenas hace una generación, entonces no podemos aprender nada. Es que no, para mí, desde el punto de vista, vamos a decir, ortodoxo, es que es algo más místico, sería como algo más dentro de lo que sería el inconsciente colectivo de ciertas entidades o esencias dentro de las naciones del mundo, que siempre habrán. Yo sé que ahí te pierdo, por eso no quiero tampoco. Tú lo ves desde del lado más racional de que es la liberación de los esclavos, el proceso histórico de. Yo estoy produciendo un modelo que predice. Si tu modelo místico predice lo que pasa, bien. Sí, perfecto, claro, pero lo decimos en la Agadá de Pesaj, Behol Dorvador, Omdi Malenu Lejalotenu. Nosotros sabemos de que cada generación separan las naciones, o sea, algún imperio, para destruirnos. Y dice esto la Agadá, o sea, Behol Dorvador, cada generación y generación Lejalotenu, para exterminarnos. Y esa es una descripción, no una explicación. Yo estoy de acuerdo con esa descripción. Puede ver como una osadía predictiva de que esto es un modelo, de que
va a haber si esto no se cumpliese una generación en el no nos quisieron exterminar, entonces ahí diríamos, ok, se equivocó la Haggadah, las palabras de los sabios no fueron tan precisas, pero esto se ha cumplido, en cada generación en generación se cumple esto que se... Sí, pero la pregunta es ¿por qué? Describir y explicar. Decimos de la explicación física, porque Dios de alguna manera configuró el sistema operativo dentro de unas naciones específicas. Pero ¿por qué no es místico lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué no es místico afirmar? Espérame, ¿por qué no es místico afirmar que Dios tiene un plan para el mundo? Y que ese plan para el mundo, como lo explica la Torá y como lo explica Tanaj, es que el pueblo judío sea la luz de las naciones y que le enseñe ética al mundo entero y que por lo tanto el pueblo judío se vuelve un peligro para los que quieren esclavizar a todos. ¿Por qué no es místico? ¿Eso por qué no es místico? Porque yo lo veo como que si tiene que ser, tú lo dices como que de alguna manera consciente, como que ellos saben que el enemigo es el pueblo judío, vamos a decir, pero cuando tú escuchas las narrativas nazis, o sea, con todo lo que sería Mein Kampf y todos los libros que han salido, que son los postulados nazis, no te dicen que eso es lo que quiere el pueblo, o sea, hay como, ellos ven como el enemigo el pueblo de Israel. Y de alguna manera el consciente no puede ser que ellos sepan que ellos quieren, que el pueblo judío quiere hacer eso, porque hoy en día tampoco el pueblo judío en general se comporta de una manera como que lleve el estandarte de vamos a liberarnos de la esclavitud, porque tampoco hay esclavitud y porque tampoco de alguna manera se necesita... ¿Cómo que no hay esclavitud? En Qatar hay 2 millones de esclavos. En Qatar hay 2 millones de esclavos. Ha evolucionado. ¿Ah? En Qatar hay 2 millones de esclavos, Jonathan. Yo creo que ¿Por qué dijiste que no hay esclavitud? Yo creo que sí hay esclavitud, porque y me vais a perdonar porque yo esto no lo digo de manera despectiva, sabéis que yo quiero mucho al pueblo judío, el pueblo judío es esclavo de sí mismo. En el momento que está pidiendo perdón por existir o en el momento que está justificándose continuamente, uno ya es esclavo. Claro, por eso digo, no lo estamos cumpliendo. Entonces, en el momento que Israel no estaría cumpliendo con su misión y todo eso, entonces, como que los antisemitas no se preocuparían tanto de exterminar al pueblo judío. O sea, como que no lo veo como algo real. Bueno, entonces, mira, tú lo que tienes que tomarte en serio, en mi opinión, es la mentalidad de tus verdugos, no tus propias teorías. Te tienes que tomar en serio cómo ellos ven el mundo. Son las teorías, lo que está escrito dentro de la teoría de la... No, tú estás diciendo que los nazis no hablaban así, te equivocas. Todos los que se dedican a exterminar judíos, en voz alta dicen que el pueblo judío es el origen de los movimientos que ellos quieren combatir. La Iglesia Católica se pasó 2 siglos después de la Revolución Francesa, permíteme terminar, se pasó 2 siglos después de la Revolución Francesa diciendo que la Revolución Francesa era culpa de los judíos y que el liberalismo moderno era culpa de los judíos. Y tenía razón. El liberalismo moderno sí es culpa de los judíos, porque es gracias a la filosofía de Baruch Spinoza, que sale del Talmud, que se produjo la Ilustración Europea, que produjo las revoluciones europeas, que nos dieron el mundo moderno democrático. Y es gracias a Moisés Maimónides que se produjo la revolución racionalista en Occidente, que después volvió posible la Ilustración Europea. Los boyardos rusos que hacían los pogromos en el Imperio Ruso, en voz alta decían, esto lo dijo Vyacheslav von Pleve, que era el ministro del Interior del Imperio Zarista, dijo, vamos a ahogar la revolución en sangre judía. Y desde antes, desde que Catalina la Grande y los otros zares tenían una política de reprimir y aplastar a la población judía porque no querían que los cristianos rusos fueran influenciados por la cultura judía. ¿Por qué? Porque los rusos eran todos esclavos. Cuando los sionistas, los judíos sionistas empezaron a llegar a tu país, antes de que se formara el Estado moderno de Israel, y esto lo tenemos documentado en un artículo que acabamos de publicar, el 70% de los árabes que vivían en lo que después fue el mandato británico de Palestina, 70% de los campesinos árabes eran esclavos de los señores feudales árabes palestinos, y los sionistas que llegaron los estaban liberando, porque cuando ellos compraban las tierras, esos árabes quedaban en libertad y los sionistas les daban
empleo en los kibutzim y les daban empleo en las industrias que estaban creando y generaron tal boom económico que se generó una inmigración masiva de árabes musulmanes al británico, al mandato británico de Palestina, y toda esa gente fue empleada por el boom económico que crearon los judíos sionistas. Toda esa gente estaba siendo liberada por los judíos. Por eso, Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino, cuando estaba organizando su terrorismo en contra de los judíos en la Palestina británica, tuvo que matar más árabes que judíos, porque los árabes de a pie no querían participar en el terrorismo antijudío porque ellos podían ver que los judíos los estaban liberando. Entonces, nada de que los judíos no están haciendo su chamba. Por supuesto que los judíos están haciendo su trabajo. Hoy, como siempre, los judíos están liberando a todo mundo, pero tú estás cometiendo el error que los judíos siempre cometen, que es de criticarse a sí mismos eternamente. Eso creen que ustedes son los antidiotos. Me voy a criticar a mí mismo porque entonces soy mal. No, para nada. Yo soy cero así para nada. No es ni va por ahí. Bueno, no digas que los judíos no están haciendo su trabajo. Lo que está hecho dentro del plan divino, que tiene que ver con lo que es la idea de que existe un Dios, que existe una moral divina, y esa moral divina tiene que ser cumplida, y a través del cumplimiento de la Torah estrictamente. La Torah, no valores necesariamente de Spinoza o Marx, que son grandes pensadores. Yo nunca hablé de Marx. Sí, entendí que no dijiste Marx, pero también Marx, hay muchas teorías que todo el movimiento... Marx era satanista. Y Marx era cristiano, además. Y satanista. Marx no era judío. Y también los hijos de Herzl también se convirtieron al cristianismo. O sea, bueno, uno se suicidó y el otro se convirtió al cristianismo. ¿Qué viene al caso aquí? ¿Qué viene al caso? ¿Qué viene al caso eso? O sea, que no importa. El punto es de que son pensadores que no en sí, que en sí mismos no reflejan lo que sería el espíritu o los valores per se, los valores más importantes del judaísmo. Salen del judaísmo, pero no necesariamente no es lo que reflejaría el por qué está el odio de aquellas naciones, de aquellas esencias ante el pueblo judío. Es por el tema. Entonces, ¿a ti te parece una mala teoría? ¿Te parece una mala teoría? No, para nada. Déjame hacerte la pregunta. No te he hecho la pregunta. Es una pregunta. La que ya dijiste, sí. ¿A ti te parece una mala teoría decir que la gente que nos quiere esclavizar a todos ve una amenaza en el pueblo cuyo mito de origen es una revuelta de esclavos y que tiene una ley diseñada para abolir la esclavitud? ¿Eso te parece una teoría rara? ¿Te parece algo lógicamente problemático? Yo creo que no tendríamos que llegar a eso. Podríamos llegar directamente a que lo que dijo Hitler en su libro de las 2 heridas que hizo el pueblo de Israel al ser humano. ¿Sabes cuáles, no? Un segundo, antes de que lo comente, Rabino, se lo planteo yo de otra manera. Tanto para el cristianismo como para el judaísmo, prácticamente la tierra de Dios es Israel. ¿Y Dios qué es? Orden, moral, libertad, bondad, defensa, es todo lo que representa nuestros valores. Todo lo contrario de lo que representan los políticos occidentales. Entonces, hay que destruir esa tierra donde reside la fe, donde reside Dios, ¿no? Para crear otra cosa completamente diferente. Su Dios, la idolatría. Por ejemplo, la Agenda 2030, por ejemplo, otro orden completamente diferente. Eso es lo que yo creo. Hoy en día tenemos la tierra de Israel y puede señalarse más al Estado de Israel, digamos, pero hubieron épocas donde el pueblo judío estaba un poco más, bastante más marginado y no representaba ningún tipo de amenaza puntual o para la élite sobre todo, y estaban como que, o sea, sí. ¿De qué hablas, Jonathan? Parece que no estudiaste nada de historia. Mira, en la Edad Media le prohibían a la gente leer la Biblia, a los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque si leían la Biblia católica, el 80% de la Biblia católica es Biblia hebrea. Y entonces la gente que no hablaba, si traducías tú esa Biblia a los idiomas europeos, la gente, el segundo libro que iba a leer es sobre la revuelta de esclavos. Iban a leer sobre todas las leyes de los esclavos liberados que condenan a los reyes que oprimen a la gente. Y entonces se iban a dar cuenta que el Dios en el que ellos creían estaba a favor de que ellos lucharan por su libertad.
Y eso es exactamente lo que pasó en el medioevo europeo cuando los protoprotestantes, empezando por los valdenses, tradujeron la Biblia a los idiomas europeos. La gente se radicalizó y empezaron las luchas europeas por la libertad que finalmente produjeron la democracia moderna. Por eso había que encerrar a los judíos en los guetos y se les prohibía cualquier contacto con los cristianos para que los cristianos no aprendieran nada de los judíos. Eso lo que evidencia, independientemente de tus propias teorías, lo que evidencia es que los gobernantes están seguros. Tú puedes creer que ellos se equivocan, pero ellos piensan y están seguros de que el pensamiento judío es un peligro para su poder totalitario. Siempre lo han pensado. Y lo han puesto. Tú dices que no lo dicen, sí lo dicen. No, puntualmente en la Torah no es de que abole la esclavitud, o sea, permite la esclavitud bajo ciertos criterios. No, espérate, déjame te digo, no es un tema puntual el de la esclavitud, es un tema puntual es que está el pueblo de Israel como la luz, digamos, como el que tiene, sería como el cura de la parroquia, siempre lo digo así, como el que es el encargado de ser dentro del pueblo el que lleva la palabra de Dios. Habrán muchos otros oficios dentro de lo que es el pueblo. Bueno, el pueblo judío sería el que va a ser el encargado de ser el contacto con lo divino. Eso es lo que para mí entender es lo que les molesta a aquellas personas que quieren ejercer el paganismo o que quieren ejercer lo que sería la teoría la filosofía de Epicuro, o sea, lo que sería hago lo que yo quiera, tanto en las relaciones sexuales como cualquier tipo de ámbito social o moral o humano, pasa porque hay una necesidad de hacer las cosas que son instintivas. Es increíble que crean los judíos y me dicen, esto no se puede, hay Dios que te está mirando, que te está checando, en unos cuantos días viene Rosh Hashanah y vas a tener que dar cuentas por todo lo que estás haciendo. No viniste a decir viva la Pepa, viniste a cumplir ciertas normas morales. Eso es. No exactamente el tema de que... ¿Tú crees que emancipar a los esclavos no es una norma moral? Sí. ¿Realmente estás diciendo eso? No, por eso digo, estoy de acuerdo, pero va un poquito más como que... Por eso digo, lo que decía Hitler era esto. ¿Por qué crees tú que la inmoralidad sexual es... ¿Por qué vas a creer tú? Mira, dime una cosa, Jonathan. ¿Qué dice el Talmud? Así son nuestros live, Fina, no sé si te advertí, pero bueno. Sí, igualitos. ¿Qué dice el Talmud? No, para el público le aviso a todo tu público que yo adoro a Jonathan, somos muy amigos, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué dice el Talmud sobre cuáles deben de ser las condiciones del esclavo relativas a las condiciones del amo? ¿Qué dice el Talmud? Varias leyes, o sea, tiene que ser, primero... El esclavo tiene que ser cuidado por sobre todo, o sea, él tiene que dar de comer primero a él, tiene que tener una almohada, tiene que tener una cama, tienes que proveer por todas sus necesidades físicas básicas y después te preocupas, digamos, por las cosas. Ok, entre otras cosas. El Talmud, dime si me equivoco, el Talmud afirma que las condiciones del esclavo tienen que ser idénticas a las del amo. Sí. Sí, o sea, sí, claro. Judaísmo está aboliendo la esclavitud. Claro. ¿Qué le conviene a un esclavo que tiene que tener las mismas condiciones que uno? ¿Y cuántos años? Y ni siquiera es un verdadero esclavo, solamente pueden estar en servidumbre 6 años y solamente si ellos eligen esa servidumbre o si cometen un crimen. Y al 7º año quedan en libertad. O sea que el judaísmo está... Voy a decir algo más bonito todavía a ti que te gusta Maimónides. Maimónides dice que en verdad la esclavitud no tendría que ser permitida por la Torá. Solamente porque el hecho de que la Torá habla, o sea, como que la Torá se embiste según el nivel moral y o cognitivo de conciencia de la humanidad, se adapta. Entonces, ya que el ser humano en esa época necesitaba esclavos, entonces Dios le dio la oportunidad. ¿Quieres esclavos? No problem, ya que sería muy difícil prohibirlos porque era parte básica de la economía, del sistema social, todo. Ten esclavos, pues le vamos a dar contexto, tienes que hacer esto y esto y esto y el otro, todo perfecto para que no te pases de lanza. Pero no podía, eso quiere decir que cuando venga el Mesías, digamos, lo que sale de esto es de que no va a necesitar haber esclavos, ¿no? Todas las reglas de esclavitud no existen porque hoy en día ya no se necesitan esclavos, por lo tanto tampoco necesitas contexto para esclavos. Nunca se han necesitado esclavos. No, bueno, en esa época, o sea, lo que era en esa época era
el Nunca mercado, se ha necesitado. mercado. El hecho de que los criminales se impongan sobre la gente inocente y los fuercen a ser esclavos no quiere decir que se necesitaban esclavos. Lo que pasa es que a veces los criminales toman el poder, pero justamente el trabajo que nosotros hemos hecho en explicar toda la historia del semitismo y del antisemitismo es demostrar que en Babilonia, en Mesopotamia, en el sur de Mesopotamia, desde mucho antes de que existieran los judíos, ya había un proceso para abolir la esclavitud. No hay ninguna necesidad de esclavos. Lo que pasa es que hay gente que es criminal y que por la fuerza se impone sobre otros. Y los que estropean la fiesta son los judíos, porque los judíos desarrollaron, basados en la historia de una revuelta de esclavos, que es la historia del Éxodo, establecieron un cuerpo de ley o recibieron de Dios un cuerpo de ley diseñado para proteger los derechos de todo mundo. Y obviamente que una sociedad que tiene una ley como esa se vuelve una amenaza para las sociedades que quieren tener esclavos, porque entonces el ejemplo y la prédica de los judíos va a influenciar a los esclavos. Y entonces los esclavos van a empezar a exigir su propia libertad y van a empezar a pelear por ella. Tiene todo el sentido del mundo lo que estoy diciendo. En algún momento, pero yo lo veo como que hoy no es predominante. Lo predominante es la gente quiere hacer lo que quiere, es un destape del placer y lo que me gusta, como por ejemplo el LGTB-XYZ ¿sí? Todo este movimiento. Entonces, ¿quién representa, como lo que le preguntaron a Charlie Kirk todo el tiempo? Oye, tu ideología está basada, o sea, tú dices que el aborto está prohibido porque te basas en la Biblia para decirnos esto, o porque tienes un razonamiento per se tuyo, intelectual o sociológico para decirlo. Entonces él dijo, la verdad es de que yo sí me baso en lo que sería, mi pensamiento es a partir de la Biblia, él toma el Antiguo y el Nuevo Testamento como parte de su cosmovisión, pero el hecho que yo diga que el aborto esté mal está basado en la Constitución de Estados Unidos, los valores occidentales y en lo que sería el sentido común. Entonces la chica dijo, bueno, entonces ahí sí está bien, ¿sí? Entonces, curioso que lo que molesta mucho hoy en día es de que haya una ideología o una idea de que Dios te está diciendo qué está bien y qué está mal, que el bien y el mal es absoluto. Porque bueno, déjame si el bien y el mal es absoluto, ya no está en manos del hombre el decir qué sí, qué no, hasta dónde, hasta qué, ¿entiendes? Y eso es lo que... Déjame hacerte una pregunta. ¿Los yihadistas quieren esclavizarnos, sí o no? Sí, 100%. ¿En Qatar hay 2 millones de esclavos, sí o no? Sí, creo que es lo que escuché. En Arabia Saudita hay una población grande de esclavos. Todo el mundial de Qatar fue hecho por esclavos, los estadios. ¿En Arabia Saudita hay una población grande de esclavos, sí o no? Sí. ¿En Kuwait hay una población de esclavos, sí o no? Sí. ¿En Omán, en Bahrein, en Emiratos hay esclavos, sí o no? Pues yo creo que sí, no cubro otro. En todos esos países hay esclavos y todos esos países que mencioné son yihadistas. ¿Los yihadistas quieren apropiarse de Occidente, sí o no? Sí. Bueno, pues entonces quieren convertir a los occidentales en esclavos. Ok, entonces pasemos otra vez al postulado principal. No, espérame, voy a un punto. Jonathan, dame chance. También el Oriente, caray. También ellos. Sí. Dame chance, voy a un punto. Entonces, los yihadistas tienen un montonal de esclavos y quieren más, quieren esclavizar a los occidentales. Entonces, tú estabas afirmando hace un segundo que la esclavitud ya no es relevante. Y sin embargo, estamos de acuerdo, tú y yo, que en los países yihadistas hay muchísimos esclavos y que los yihadistas nos quieren esclavizar. Lo dicen ellos, ¿eh? Lo dicen ellos. Pero no solamente son los esclavos, es que nosotros, la Torá le dice al Islam que su libro no está bien, porque Mohammed también está saliendo del tema. Jonathan, concéntrate. Los yihadistas tienen muchísimos esclavos y quieren más. Luego, entonces, la esclavitud no es irrelevante. Es el centro de su ideología. Y ellos son los que quieren exterminar a los judíos. Es nuevamente el mismo patrón de siempre. Los que quieren esclavizar a todo mundo empiezan por organizar genocidios de judíos. Y tú te estás resistiendo a una idea
que no solamente explica ¿Cómo toda puedes nuestra decirlo? historia, perdón, no solamente explica toda nuestra historia y todos los genocidios antijudíos, sino explica el esfuerzo de los yihadistas de hoy de esclavizarnos a todos nosotros y de empezar por exterminar a los judíos. ¿Por qué te resistes? No digo, no me resisto para nada. Yo estoy de acuerdo contigo, pero digo que es más amplio, no solamente es más amplio. Por eso digo que es un poco más místico el punto, es el punto de que es la moral, la moral divina, es quién... Claro que es místico, el libro viene de Dios, claro que es místico. Pero eso no quiere decir que la liberación de la esclavitud no sea central. Discúlpame, el contexto en el que se entrega la ley que define al pueblo judío es una revuelta de esclavos. Sí. El contexto en el que Dios revela a su pueblo entero su misión y se vuelve manifiesto para todo el pueblo de Israel es una revuelta de esclavos. Pero no termina en la revuelta de Estado. Según Rasadia Gaon, un pensador anterior a Maimónides, que mucho de Maimónides viene también de él, es previo a la época de los Geonim, él dice que el pueblo de Israel nació en base a la Torah. O sea, no cuando salimos de Egipto. Si fuera cuando salimos de Egipto, ya somos libres. No, el pueblo de Israel nace en base a que recibió la Torah en el Sinaí. Lo que une, lo que coerciona, lo que hace, lo que forma el pueblo de Israel. No veo que haya ninguna... La tierra de Israel no es ni la tierra de Israel, ni tampoco el salir de la esclavitud, sino el que recibimos escuchamos la voz de Dios desde el monte, por lo menos los 2 primeros mandamientos, y ahí en ese momento nos convertimos en pueblo. Pero no hay ninguna contradicción en eso con lo que acabo de decir, Jonathan. No, pero el contexto político de todo eso que estás mencionando es una revuelta de esclavos. Pero no termina ahí, mi rey. Te voy a decir Nunca dije que terminara ahí. Lo que estoy diciendo es que esto es lo que explica los genocidos. Sí. No digo que sea todo el judaísmo. Estoy diciendo que esto, si quieres predecir genocidios. Escúchame esto. Dice los jajamim, dicen los sabios. ¿Por qué se llama el Ar Sinai? ¿Por qué se llama el Ar Sinai? Porque viene la palabra Siná. ¿Sabes qué es Siná? Siná es odio. Ah, sí. Que Ayom se kibel Israel et Torah y Arad Siná la Olam. Porque el día que recibió el pueblo de Israel la Torah, bajó el odio al mundo. Ese día bajó el odio al mundo. Así dicen los sabios del Talmud. Ahora, ¿qué están queriendo decir con esto? Que la manzana de la discordia es el hecho que Israel haya recibido la ley, ¿sí? La ley de la Torah, con lo que eso implica, también la revolución, la revuelta de esclavos y la liberación y todo lo que estás diciendo, maravilloso, pero el punto es la ley divina, que existe un Dios que marca que está bien y que está mal. Y eso es lo que te hace libre. No te hace libre liberarte del faraón y salir y todo, porque tampoco fue por nuestro brazo victorioso ni por ser fuertes, porque Dios nos sacó como si fuera que metió la mano a una res, ¿sí? Para sacar la cría del útero. Así es esa es la ilustración. Porque no nos importa todo eso, nos importa el hecho de que ya no somos esclavos del faraón para ser ahora esclavos de Dios. Eso lo que Al Tikra Jerut, dice la Torah, las dos tablas que fueron rotas están grabadas. La palabra para decir grabadas es Harut. Y dicen los sabios, no digas grabadas, sino Jerut, sino di liberada, o sea, liberar, o sea, la palabra grabado y liberar están connotadas, están intrínsecamente ligadas. ¿Por qué? Porque lo que hace libre a la persona es el cumplimiento de la ley. O sea, cuando la persona se aboca al cumplimiento de la ley divina, ahí está la libertad en la revuelta contra los del faraón y todo. Está lindo, pero eso no fue la IDF, ni tampoco nuestra ideología ni revolución, porque eso... No había un despertar ideológico en el pueblo. Estábamos podridos, estábamos en el 49 grado de casi a punto de ser exterminados ideológicamente, casi asimilados. Y Dios vino a este Moisés, que ni le creían, el mismo Moisés tenía miedo que no iban a creer y nada. Y Dios ahí al principio todo parecía más oscuro y como estaba justamente ahora.
Y el hecho, todo esto fue solamente por Dios, por los milagros, por las 10 plagas, y todo eso fue lo que empezó a purificar un poquito la cosmovisión del pueblo, y lo que liberó al pueblo es justamente la providencia divina, poco a poco marcando más su poderío, cómo va pudiendo, cómo el control de él es desde lo inerte, o sea, la materia, hasta los cuerpos más pequeños, los animales, lo que cae del cielo, los meteoritos, incluso el discernimiento entre un esperma, saber cuál es el primogénito y cuál no. El control de Dios es absoluto, quedó clarísimo, ahora sí pueden salir. Salimos corriendo de ahí porque un poquito más que nos quedamos ahí, hubiésemos sido exterminados, no podíamos salir. El 80% del pueblo de Israel se quedó en Egipto, para que entiendas hasta qué grado tal. No es exactamente que el pueblo de Israel llegó a un nivel wow, sino totalmente fue los que se abocaron a la emuná. Y ahí recién cuando salieron de Egipto y estuvieron 49 días purificándose con las nubes de gloria y todo lo que cuenta ahí la Torá, el man que caía del cielo, el maná, ahí recién por fin pudieron estar a nivel de recibir la Torá, y ahí entonces sí nace el pueblo de Israel. A mí me parece fascinante esta parte porque eso explica muchas cosas, pero yo creo que... ¿Cuál es, Fina? ¿Qué de lo que dijo Yehoram te explicó algo? No, vamos a ver, no, me refiero que las dos posiciones explican muchas cosas. Para terminar, al final, ¿qué hacemos? Porque, está muy bien debatir sobre este tema, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir dialogando, hay que pasar ya a un nivel un poquito superior. Yo soy partidaria de que ya hemos visto que el diálogo no sirve de nada, simplemente para alentar a tontos, ¿vale? Y darles... yo no diría eso. Dios libre, querida, tú eres la última que tienes que decir eso. ¿Por qué? No, yo no diría que el diálogo no sirve de nada, Fina. Mira, esto que está sucediendo ahorita en todo Occidente, siguiendo la muerte de Charlie Kirk, es una gran oportunidad. Y esa oportunidad la generó el diálogo. El diálogo es precisamente a lo que Charlie Kirk le dedicó su vida. Y la razón de que haya tanta gente inspirada ahorita para luchar por Occidente, para luchar por lo mejor que hay en Occidente, que fue lo que defendió Charlie Kirk, es precisamente que Charlie Kirk le entregara su vida al diálogo. Entonces yo creo que el diálogo sirve de mucho. El diálogo es lo único que sirve. ¿Y entonces por qué Israel no puede dialogar con Hamas? ¿Tiene que ir directamente No. El diálogo no sirve cuando estás tratando de hablar con gente que lo único que quiere es tu exterminio. Sí, no se puede dialogar con terroristas. Charlie Kirk estaba dialogando con occidentales. Entonces, sí. No es lo mismo. Charlie Kirk le estaba apostando a que todavía tenía suficiente en común con otros occidentales que se podía reiniciar el diálogo. Eso fue a lo que le apostaba Charlie Kirk. Y sus seguidores en todo Occidente le están haciendo honra. Le están haciendo honra porque no están siendo violentos, están saliendo a las calles a demostrar que somos muchísimos, porque eso sí importaba, que somos muchísimos los que honramos la vida de Charlie Kirk, y están demostrando que nosotros no somos los fascistas, por el contrario. Claro, pero ¿usted dialogaría con estos? ¿Con quiénes? Con estos que estamos viendo en pantalla. No, a ver, yo estoy de acuerdo que hay gente con la que no se puede dialogar, pero la culpa no la tiene el diálogo, la culpa la tiene la ideología de esa gente que los hace que ellos no quieren dialogar con nadie. Un yihadista piensa que si uno no está de acuerdo con ellos, entonces ellos te tienen que venir a matar. Eso es lo que piensa un yihadista. Bueno, pues con esa persona obviamente no se puede dialogar. Bueno, ahora también piensan así, están comenzando, eso es lo que pasó con Charlie, que si no están de acuerdo te matan, y eso es lo peligroso de este nuevo movimiento. A eso me refiero yo. Hemos pasado a un nivel en que hemos visto que el diálogo por parte de la gente de bien no funciona. Incluso hasta te pueden llegar a dar de baja. Repito, si no funcionara, la oportunidad que se ha generado ahorita no existiría. Las grandes manifestaciones que estamos viendo en todo Occidente para honrar la memoria de Charlie Kirk son consecuencia de que Charlie Kirk le enseñara
a toda la gente que está de su lado, por lo menos, que el diálogo es muy importante. Y esa gente aprendió con Charlie Kirk la importancia de apostarle al diálogo y están honrando su vida y su misión. Si el diálogo no sirviera de nada, todo esto no habría sucedido. Hay algo muy bonito que me di cuenta el día que murió, que arriba en el toldo estaba escrito "Prove me I'm wrong", ¿no? Pruébame si estoy equivocado, demuestra que estoy equivocado. Y es increíble porque lo que sucedió es eso. Le demostraron, al silenciarlo con un balazo, le demostraron que él tiene la razón. Ya, pero... a través del diálogo no pudieron demostrarle que está mal. Entonces lo mato. Esa es la ideología yihadista. No te gusta lo que yo te vengo a vender, te mato. O te esclavizo, te mato, te pago. Sí, pero no. Eso es lo que... Pero después del asesinato de Charlie. A lo que yo me refiero, claro. Está claro que el diálogo ha llevado a todo esto. Pero ya llega un momento en el que estamos viendo yihadistas por toda Europa. O sea, las guerras civiles vienen, Fina. Las guerras civiles vienen, pero porque los yihadistas quieren esas guerras civiles, no porque el diálogo no sirva de nada. El diálogo con la gente que te viene a matar, obviamente no sirve de nada. Con ellos sí no sirve de nada. Pero lo que tenemos que hacer es dialogar entre nosotros. Porque los occidentales también nos hemos estado enemistando. Y eso es lo que Charlie Kirk trabajó en trascender. Charlie Kirk trabajó en inyectar diálogo donde se estaba perdiendo el diálogo, porque Occidente se ha venido tribalizando a través del woke y eso ha producido espacios en los que ya no dejan a la gente dialogar. Y entonces él dijo, no, yo me voy a enfrentar a esto, yo me voy a meter a las universidades y voy a hablar con la gente que dice que no quiere hablar y voy a generar espacios de diálogo donde no existen. Y lo logró. Yo no pierdo la esperanza. Yo soy partidaria de pasar a otro nivel. Yo no pierdo la esperanza de lo que pasa. Quiere los bifes. No. Yo soy... es que llega un momento... Yo he sido militar muchos años. Y llega un momento que estás diciendo, para, no paras, pues te paro. Es lo que hay. Es que es lo que me han enseñado. Pero yo entiendo eso. Solamente me estaba peleando con la expresión el diálogo no sirve de nada. Sí. Creo que nunca debemos decir eso. Pero tienes razón, Fina, que si los musulmanes insisten en guerra, pues los occidentales nos tenemos que defender, obviamente. O sea, es como si dices que los israelíes tienen que continuar dialogando aun cuando los vienen a genocidar. No, señor, ahí te tienes que defender y punto. Y lo mismo en Occidente, si los musulmanes insisten en matarnos, pues nos tenemos que defender. Claro que sí, por supuesto. Pues de verdad, muchísimas gracias. Yo no les quiero quitar más tiempo. Doctor Gil White, muchísimas gracias por haber estado aquí. Rabino Jonathan, muchísimas gracias también, de verdad, porque además, ahora va a participar más en su canal, ¿verdad? El canal Anitov y también el canal del doctor Gil White, que es importante, por favor, seguidles porque, ya habéis visto que es una charla... Tenemos pendiente, Jonathan y yo, una charla en su canal. Entonces, eso probablemente lo agendemos esta semana, ¿no? Este miércoles, desatación, primero Dios. ¿Qué va? Pues no nos lo vamos a perder porque ha estado muy bien. La verdad es que la diversidad de opiniones, aunque todos llevemos la misma dirección, pues enriquece y además aprendemos muchísimo, que eso es lo importante, ¿no? Y nos une, que también es muy importante. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Yo me voy a quedar un momentito ya para despedir a toda la gente. Gracias por haber estado aquí. Estáis en vuestra casa, así que, de verdad, infinitas gracias. Muchas gracias. Gracias a tu público, gracias. Querido Francisco. Saludos a tu familia, Jonathan. Igualmente. También cuando venía aquí para Shabbat, también era así, hasta altas horas de la noche. No se vaya, Rabino, un momento, por favor, no se vaya, porque yo tengo un comentario para usted. ¿Es verdad que me van a matar si voy a Israel? Te matamos si no vienes.
ver, vale, pues ya está. Pues ya está, bueno. Muchísimas gracias, de verdad, a los dos. Gracias, gracias. Bye, bye. Bueno, chicos, ha sido una charla, la verdad, impresionante. Impresionante. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Fabián. Gracias también a Marta. Muchísimas gracias. De verdad, Marlis von Arx. Muchísimas gracias, Eugenio. Ya has visto que no me van a matar, así que no pasa nada. No... Y además, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ángel, muchísimas gracias también, de verdad. Sandra, bienvenida al canal. Noelia, muchísimas gracias. Bendiciones a ti también. Francisco, muchas gracias, de verdad. Bueno, Ana, muchas gracias. No se vaya, Rabino, que lo estoy viendo aquí. No se vaya. Muchas gracias, de verdad, gracias. Mi Trufi dice, programa, cuanto más contrastes, mayor aporte, por supuesto que sí. Judy, muchas gracias. Loli, muchísimas gracias. Rachel, 100% de acuerdo con el doctor Gil White. Ángel, muchas gracias. Dice, el debate no fluye cuando quiere hablar uno solo. Pero bueno, pero ha estado muy bien. Rachel dice, rap, no podemos seguir siendo tan naive. No sé lo que significa. Patricia, muchas gracias también. Directo apoteósico, la verdad que sí. Fernanda, gracias, de verdad. Anito, Francisco habla de libertad, de que no maten a los judíos, de que se defienden. Gracias. Beth, muchísimas gracias también. Fernanda dice, Jonathan, ¿qué le dijo Dios al rey Saúl que acaba a los enemigos? Incluso niños y animales se lo dijo al rey Saúl. Defiende a tu pueblo. Yo soy partidaria también de la defensa. Jairo, muchísimas gracias. Bueno, no sé, la verdad no sé. Fernanda, muchas gracias también. Por supuesto, yo siempre sabéis que los leo. Estrategias militares, que estabas aquí y no te he visto, podías haberte subido. Felicidades por esos 100.000 seguidores. Muchísimas gracias a ti. Cada día creciendo más, te mereces cada uno de esos followers, de esos followers. Bienvenida al lado Silver de YouTube. Bueno, muchísimas gracias de verdad por todo lo que hacéis por mí. Así que ha sido una charla muy, muy, muy buena. Esperemos que haya más. Sabéis que va a continuar en el canal de Anitov, el canal del Rabino, que os tenéis que suscribir. También al canal de el Dr. Gil White. Sin miedo, muchas gracias. Adelante, Am Israel Jai. Y eso de que decían, el Rabino dice, ¿no tenéis miedo? Hombre, el que no tenga miedo es un imprudente. El miedo es sano. El miedo te previene. El miedo te hace ser previsor, te hace prevenir. No hay que ser un inconsciente. Eso es lo que no, yo no tengo miedo a nada. No, sí, todos tenemos miedo a algo. Pero para mí, mi mayor miedo es que me quiten la libertad. Ese es uno de mis miedos. Que perjudica a mi familia, a mis animalitos, a mis padres. Ese es mi miedo. Entonces, bueno, es normal tener miedo. Es lo más normal del mundo. Pero tampoco el miedo te puede paralizar. El miedo, en su justa medida, es bueno porque te previene. Pero cuando hay que defenderse, hay que defenderse. Bueno, Adri, muchísimas gracias. Felicidades por esos 100.000. Eres una genia. Bueno, no pretendo, de verdad, no pretendo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con más información. Y, bueno, seguid los canales, que la verdad que ha estado muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, de verdad, chicos. Adiós.